Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Bienvenidos para este culto, todos ustedes, amigos también, tanto los que están aquí presentes como los que se conectan por medio de las redes sociales, los medios digitales. Bienvenidos. Siempre es motivo de alegría predicar la bendita palabra de Dios. Y lo estamos haciendo en el libro de Génesis. Para esta ocasión, el capítulo 23. El capítulo 23 tiene por tema, como está en la Reina Valera, muerte y sepultura de Sara. Abraham amaba mucho a su mujer y también Sara a su esposo. No hay duda que tuvieron dificultades. ¿Recuerdan ustedes allí en Egipto? Abraham le dijo a su esposa Sarai que diga que es su hermana, pero realmente es su esposa. Y hubo graves consecuencias por esta mentira, porque Faraón se enamoró de Sara y ya la estaba preparando para hacerla su mujer, pero Dios intervino. Dios intervino y no permitió que esto sucediera y la preservó y la guardó a Sara como mujer de Abraham. Y ambos fueron expulsados de Egipto y volvieron a la tierra de Canaán, de la cual habían salido porque hubo hambre en aquellos días, y no hay duda que ahí faltó la fe, la confianza en Dios. Luego también delante del rey filisteo Abimelec pasó triste, algo parecido a lo de Egipto, y Sara se presentó como hermana de Abraham, y entonces Abimelec la quería tomar como su mujer. Ya la estaban preparando, y de igual manera Dios intervino de manera poderosa, de manera sobrenatural, y preservó la vida de Abraham y también la reservó a Sara como esposa de Abraham. Pero no hay duda que con sus debilidades ellos se amaban y era el uno fiel para con el otro. Pedro dice que las mujeres deben de imitar a Sara, que llamaba a su esposo Señor, de quien vosotras sois hijas, dice Pedro. Y Pedro aconseja que las mujeres, las esposas, cultiven un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante del Señor, así como Sara. Y la Biblia ordena y la Biblia afirma que está establecido para todos los hombres y mujeres que vivan una sola vez, luego viene la muerte. Y Sara murió y esto produjo gran dolor en su familia, de manera muy especial en su esposo Abraham. De la muerte y sepultura de Sara, veamos este capítulo 23 en 4 partes. La primera, la muerte de Sara y el llanto de Abraham. En los versículos 1 y 2 del capítulo 23 leamos y dice de la siguiente manera: fue la vida de Sara 127 años. Significa que su hijo Isaac tenía como 37 años. 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. En ese tiempo todavía los hombres y mujeres vivían un poco más que nosotros hoy. Dice el verso 2: y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, donde Dios le dijo que viviera Abraham con su familia. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Como no puede ser de otra manera, el dolor por la muerte de la esposa es un dolor tan grande, tan profundo, y que Dios tenga misericordia de nosotros. Siempre le he rogado al Señor que sea mi esposa la que tenga que sepultarme a mí junto a nuestros hijos, si así es la voluntad de Dios. Y Dios dio
el consuelo del cielo a Abraham por la muerte de su amada esposa, nos dice el versículo 2 que hizo duelo por ella. El registro bíblico nos indica que luego de algún tiempo Abraham tomó otra mujer. Lean ustedes en el capítulo 25, los versículos 1 y siguientes. Génesis 25, Abraham tomó otra mujer luego del luto, luego del duelo, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumín, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Como ustedes pueden notar, luego del luto y luego del gran llanto que él tuvo por su esposa, a quien tanto amaba, Abraham tomó una concubina y ahí tuvo otros hijos. En segundo lugar, notamos que en medio de los cananeos, Abraham tenía buen testimonio. Y es bueno resaltar esto y nos anima a nosotros. El Señor Jesús dijo que nosotros somos luz en este mundo. Vosotros sois la luz del mundo y debemos ser sal. La sal impide la corrupción y nosotros como sal, y la sal no debe estar en el salero, sino en la sopa, dice un autor, y el mundo es la sopa. Tenemos que ser sal que frena la corrupción y tenemos que ser luz que alumbra en la oscuridad. Y así era el testimonio de Abraham entre los cananeos, la tierra a la cual Dios lo envió a vivir. Leamos los versículos 3 al 6 del capítulo 23 de Génesis. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, esto es Sara, y habló a los hijos de Et, diciendo, Abraham vivía en medio de estas familias, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultar entre vosotros, dadme para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta, esto es a Sara, de delante de mí. Hermanos queridos, aunque la tierra de Canaán era una tierra que Dios le ofreció a su pueblo, a los descendientes de Abraham, todavía Abraham tenía fe que su descendencia viviría, moraría allí, pero aún él hacía notar que no le pertenecía y por esta razón él quería adquirir una propiedad y esto lo hizo con mucho respeto. Veamos el versículo 5. Y respondieron los hijos de Et a Abraham y le dijeron, miren qué testimonio el de Abraham en medio de los hijos de Et o en medio de los cananeos. Óyenos, Señor nuestro, le dijeron a Abraham, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. ¿Cómo lo reconocían entre los cananeos a Abraham? Lo reconocían como un príncipe de Dios, por su buen testimonio, por su conducta intachable,
Abraham era un hombre a quien Dios había bendecido mucho y se había enriquecido. Dios lo había enriquecido fruto de su trabajo. Él era esforzado, él era abnegado y era también un buen mayordomo, un buen administrador. Abraham también era un hombre que tenía una visión. Era un hombre que vivía con contentamiento, pero no era conformista. Tampoco era un avaro, pero un hombre que tenía una visión, así como la visión que todo pastor debe tener. Leí un libro que el autor decía que un pastor pastorea dos iglesias. Primero, la que está pastoreando en la realidad y la que piensa pastorear dentro de 20 o 30 años con la gracia del Señor. Porque una iglesia saludable, Dios la multiplica. Porque una iglesia saludable, cada miembro, cada discípulo es un testigo, cada uno es un embajador de Cristo. Y la vida santa impacta, la vida santa influye, atrae a otros a Cristo. Pero el mal testimonio aleja a las personas del camino de Cristo. Y hay que aprender de Abraham. Dijeron las familias no creyentes de ese lugar: eres un príncipe de Dios entre nosotros. Tenía buen testimonio. Queridos hermanos, una pregunta importante en este momento: ¿cómo nos tienen los vecinos a nosotros? ¿Cuál es la opinión de ellos? A veces decimos: no me importa lo que los vecinos piensen. La verdad que sí debe de importarnos. A Jesús sí le interesaba qué decía la gente acerca de él. Y también les preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros y ustedes qué piensan quién soy yo? Y ahí Pedro hizo gran declaración: tú eres el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios encarnado. Y el Señor le afirmó que sobre esa declaración Él iba a edificar su iglesia. Le dijeron los cananeos: eres un príncipe de Dios entre nosotros. Querida iglesia, que nuestros vecinos alrededor tengan un buen pensamiento de nosotros, que vean en nosotros la vida de Cristo, que vean en nosotros el carácter de Cristo, la conducta de Cristo. Que nuestros vecinos, que las personas con quienes entramos cada día en contacto, vean en nosotros el amor de Cristo, el perdón de Cristo, también el sufrimiento de Cristo, la paciencia de Cristo, la generosidad de Cristo. Que vean en nosotros la disciplina de Cristo. Que en la manera de vestir ellos vean que somos de Cristo. En la manera de hablar ellos se den cuenta que somos de Cristo. Que tengamos un buen testimonio, una vida agradable delante del Señor. Óyenos, le dijeron: Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Mira, en lo mejor de nuestras tierras, nuestros terrenos, sepulta a tu esposa. Pero Abraham no quería esto. Y pasamos al tercer punto. Abraham siguió un proceso que siguió Abraham para comprar, para adquirir una propiedad. Él quería adquirir la cueva de Macpela y vamos a mirar el proceso que él siguió conforme a la costumbre de ese tiempo. Él no quería que le regalen esta finca, él la quería adquirir para sepultar allí a su esposa y para que su familia sea sepultada también allí, porque esto también implicaba esperanza. Sabía Abraham que esa era la tierra prometida y que pronto, muy pronto, su descendencia, su prole, la tendría. Leamos desde el verso 7 en adelante, del 7 hasta el 18. Y Abraham se levantó
y se inclinó al pueblo de aquella tierra, esto inclinarse es con todo respeto, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar. Sabía Abraham que Efrón tenía un bonito lugar que podía servir como un cementerio. Y así como todos nosotros nos hemos preocupado por tener un lugar para cuando muramos o mueran nuestros seres queridos. Dice el versículo 9, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé. Dijo Abraham: yo no quiero donada, yo no quiero regalada, yo la quiero comprar, por justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Aunque era la tierra prometida, Abraham la estaba comprando. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, siempre en presencia de testigos, hombres y mujeres, de todos los que estaban por la puerta de su ciudad, diciendo: miren la amabilidad, la bondad, la generosidad admirable de este hombre Efrón. Algunos piensan equivocadamente que la gente en ese tiempo tenía poca educación, pero notamos mayor educación, delicadeza, mucha cortesía para este negocio. Vean cómo respondió el verso 11. No, Señor mío, óyeme, le dijo Efrón a Abraham, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Abraham, no te preocupes. Tú eres como un príncipe de Dios. Esta tierra es valiosa, pero para ti te la donamos, te la regalamos. Qué corazón tan noble el de este Efrón. No hay duda, Abraham había influido en ese lugar con su vida, con su testimonio, sus palabras, su generosidad, su bondad. Te doy esa cueva, sepulta allí a tu esposa. Verso 12, entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, miren, con tanto respeto, con tanto amor y cariño, y respondió a Efrón, asimismo en presencia, se repite eso, en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, vean la cortesía, si te place, te ruego que me oigas. Yo te daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Qué amabilidad, qué bondad. Antes, si te place, te ruego. Qué bonito es que así escribiéramos, así hay que escribir. Hermano, le ruego. Mi hermano, si le place, le ruego, hermano, que venga para una reunión. Le ruego, hermano, que haga esta ayuda. Esas son las palabras que usa Abraham para con Efrón. Dice el versículo 13: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Que el esposo le diga a su esposa: te ruego, te pido. Que la esposa le diga al esposo: mira, quiero que compres esto, yo te ruego, por favor. Y no te vayas a olvidar. Pero hay un hablar delicado, hay un hablar cortés.
Respondió Efrón a Abraham en el verso 14, diciéndole, miren cómo le habla Efrón, Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. Esto es lo que quería oír Abraham. ¿Qué es esto entre tú y yo? Dame ese valor y entierra pues tu muerta. Así también cuando el rey David más adelante quería ofrecer un sacrificio, le querían regalar las cosas para el sacrificio y él dijo, no, yo no quiero dar a Dios un sacrificio que no me cueste nada. Y él pagó un justo precio por ese lugar donde él hizo el sacrificio. Aquí también Abraham quería sepultar a su amada esposa en una cueva, en una finca, en un lugar que le cueste una cantidad de dinero. Entonces Abraham se convino con Efrón, dice el verso 16, y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo, ¿cuánto? 400 siclos de plata, en presencia de los hijos de Ed como testigos. 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Esto era también Abraham, un buen mercader. Hermanos queridos, ¿por qué comprar esta heredad o esta propiedad y tener una escritura? Porque pronto podía morir Efrón y la gente buena de su tiempo. Y bien puede ser que los hijos podrían pensar de una manera diferente. Por eso, hermanos queridos, si los padres les vamos a dar algo a nuestros hijos, hay que entregarle y que ellos inmediatamente hagan la escritura. Que cada uno tenga la escritura de su terreno y que cada uno tenga el lindero correcto. Dice la Biblia que no hay que mover el lindero antiguo que pusieron los padres. Pero hermanos queridos, no tengan un terreno indocumentado. Todo terreno debe tener una escritura legalizada. Y esto es lo que procuró Abraham, porque pasaban los años y Efrón podía morir, el hombre generoso, y a lo mejor sus hijos no eran igual a su padre. Dice el verso 17, y quedó la heredad, la propiedad o la finca de Efrón que estaba en Macpela, al oriente de Manre. Manre significa riqueza. La heredad con la cueva, es decir, para el lugar de sepultura, que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos. Era un lugar muy hermoso para un cementerio. Se prestaba el lugar por los árboles lindos que allí había. Se ve muy bonito un cementerio que tiene árboles y que también tiene flores. Me ha tocado muchísimas veces ir a los cementerios que son una gran pampa, son desolados, y cuando hay sol es algo insoportable, y cuando llueve es tan difícil, pero qué hermoso es cuando se sepulta entre los árboles, la sombra, un lugar bonito también para tener un tiempo de gratitud a Dios por la persona que ha muerto por su fidelidad, dar testimonio. Dice, y todos los árboles que había en heredad y en todos sus contornos. Quedó como propiedad de Abraham, escritura a favor de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Abraham pagó el precio justo, Abraham hizo la escritura, y esta escritura fue hecha delante de muchos testigos. Él quería que todos sepan que había pagado
un precio justo. Y lo oyeron también los niños, los jóvenes, y de generación en generación podían dar testimonio que Abraham pagó un precio justo por esa finca, por ese terreno, para sepultar a los seres queridos. Y en último lugar, notamos que Abraham sepultó a su esposa Sara en la cueva que compró, en la finca que compró o en la heredad que compró, la de Macpela. Dicen los versículos 19 y 20. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manre, que significa riqueza, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida o comprada a los hijos de Et. Ahora sí quedó todo legalizado, y con tristeza, pero con esperanza, Abraham sepultó a su esposa Sara en ese lugar hermoso que ya lo tenía él bien conocido y que siguió todo un proceso para adquirirlo. Un hermoso capítulo es este 23, que habla de la muerte y sepultura de Sara. Y hemos hablado aquí de 4 cosas. En primer lugar, la muerte de Sara y el gran llanto de su esposo Abraham, gran dolor, pero también mucha esperanza en los versículos 1 y 2. En segundo lugar, hemos hablado del buen testimonio del que gozaba Abraham entre los cananeos o entre los hijos de Ed, y allí también estaba Efrón, el dueño de esta quinta o el dueño de esta finca que Abraham finalmente compró. Buen testimonio. Que hemos aprendido que seamos luz, que tengamos un testimonio, una vida agradable delante del Señor, en medio de la comunidad donde Dios nos ha permitido vivir de manera transitoria, porque somos forasteros, somos pasajeros en este mundo. Hermanos queridos, es bueno que todos nuestros vecinos conozcan que somos discípulos de Jesús, que amamos a Jesús, y que ellos vean que nuestra vida se parece a Jesús. Tenemos un carácter como el de Jesús, al punto que lo llamaban a Abraham príncipe. Oye, nos dijeron en el verso 6, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios en medio nuestro, entre nosotros, un príncipe. Y en tercer lugar, Abraham siguió todo un proceso para comprar esta propiedad en Macpela. Se la querían donar, pero él no lo aceptó. Quería pagar el precio justo, y finalmente acordaron en 400 siclos de plata que Abraham pagó, que Abraham pesó delante de muchos testigos. Y en cuarto lugar, hemos visto que ya en ese lugar propio, por supuesto con tristeza, pero también con alegría y esperanza, sepultaron a Sara en esa finca nueva que había adquirido. Esto era también un acto de esperanza, porque luego de algunos años Israel tomaría posesión de esta tierra. Dios usó a un líder llamado Moisés para llevarlos hasta la tierra prometida, y luego Josué fue la persona encargada de repartir toda esta tierra que era ocupada en el tiempo de Abraham por los cananitas, ahí en tierra de Canaán. ¿Cuál es el texto clave? Un texto muy importante es Génesis 23, 6. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Hermanos queridos y amigos, el buen testimonio de Abraham y su familia en medio de las familias incrédulas, que su vida brille,
que mi vida brille, que nuestros hijos resplandezcan, sus hijos resplandezcan. Así decimos en la Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador, somos generaciones que resplandecen, que la vida de Cristo resplandezca en su vida, en la vida de sus hijos, en su hogar, en esta iglesia, que seamos una iglesia que resplandece con un buen testimonio, viviendo una vida como la que Jesús vivió aquí en la tierra, cultivando un carácter como el carácter de Jesús. Que Dios nos ayude y también que estemos preparados para morir, porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Claro, para nosotros, como dijo Pablo, el morir es ganancia, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Y si Dios nos alarga aquí la vida, es para que prediquemos el Evangelio del Reino a las personas que están perdidas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor, dando gracias por su bendita palabra que nos ha hablado en este momento. Estemos de pie, por favor. Soberano Señor, estamos delante de tu presencia. Gracias por el estudio de este capítulo 23 del libro de Génesis. Aquí se habla de la muerte de Sara, y esto produjo gran tristeza, llanto en Abraham, pero él también tenía esperanza y tú lo consolaste. Y él, Señor, era un hombre de buen testimonio entre los hijos de Et, entre los cananeos, al punto que lo llamaban príncipe de Dios entre ellos. Y Señor, él siguió todo un proceso para adquirir una propiedad, un cementerio, la cueva de Macpela. Y el dueño era un hombre llamado Efrón, se la quiso donar. Pero él quería pagar esto y pagó 400 siclos de plata. Se hizo una escritura pública, muchos vieron y oyeron ese negocio. Y luego, Señor, ya en paz, con tranquilidad, con confianza, Abraham sepultó allí a su esposa. ¿Qué aprendemos, Señor? Que las cosas hay que hacerlas bien, de la manera justa, y que toda persona que tiene un terreno, que lo ha comprado o se lo han donado, inmediatamente debe procurar tener todo en orden, poner los papeles en orden, que cada uno tenga su escritura, que cada terreno esté bien delimitado. Señor, gracias. Y tener también un lugar para el descanso temporal, porque el polvo fuimos formados y al polvo volveremos. Dios, ayúdanos a mis hermanos y a mí a que tengamos buen testimonio en medio de la comunidad donde vivimos. Y si hay personas aquí presentes que no están preparadas para morir, hay un solo camino, Jesucristo. Allí de pie, o los que están conectados, digan al Señor: Señor, sí, reconozco que voy a morir y no estoy preparado para morir. Me acerco a ti, te ruego que perdones mis pecados, me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi vida con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Dame tu Santo Espíritu, Señor, y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Sara murió con esperanza, Abraham murió con esperanza, y yo también quiero vivir con esperanza y morir con esperanza, sabiendo que nos resucitarás, así como Cristo las primicias resucitó con un cuerpo glorificado. También moriremos y tú nos resucitarás para estar contigo por toda la eternidad. Con esta esperanza bienaventurada vivimos. Te damos gracias por esta tu palabra. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Hermanos amados, tomen asiento, y a todos que Dios les bendiga. Un abrazo en el amor de Jesucristo. Dios les bendiga.